Mi madre fijó su mirada en la mía, su voz monocorde con tono de sentencia. Simplemente no podemos justificar el coste de 2 billetes, Vivian. Sería profundamente desconsiderado cancelar ahora que todo está cerrado. Tu hermana va a seguir adelante con las vacaciones. Lo comprenderás, lo sé. Siempre eres la sensata. En ese instante, una contención interna de mucho tiempo se dio finalmente. 2 décadas y media de ser la que aceptaba, la que se apartaba, la hija que mantenía trabajos, cubría los suministros del hogar, preparaba las cenas y compró más de la mitad de los muebles que había entre esas paredes. Ahora, se esperaba que yo sonriera con aprobación mientras enviaban a mi hermana a una escapada de lujo, dejándome atrás como un perchero redundante situado en la sombra. Proferí una carcajada, pero el sonido fue fino, casi histérico. Entendido, confirmé. Naturalmente, lo comprenderé. Asumieron que esta era solo otra ocasión en la que yo reprimiría la decepción y mantendría el statu quo. Ignoraban por completo que mientras ellos doblaban cuidadosamente vestidos de lino y bañadores, mi mente estaba ocupada con preparativos de otra índole. Por primera vez en mi existencia, mi atención no estaba en soportar la vida dentro de esa estructura. Estaba planeando meticulosamente mi partida y documentando cada artículo que tenía la intención de recuperar cuando me fuera. Continuaron divagando sobre restricciones fiscales, planificación y promesas solemnes, como si estas frases ofrecieran la absolución por sus acciones. No se dieron cuenta de la forma en que mis ojos seguían el contorno de los electrodomésticos, el centro de entretenimiento, los asientos, las posesiones que yo había conseguido trabajando doble turno para financiar. No registraron que las estaba marcando mentalmente, una tras otra, como activos en una lista de inventario que innegablemente era de mi propiedad. Creían que me estaban dejando de lado. No tenían la menor idea de que, para cuando regresaran de su retiro tropical, la joven a la que trataban constantemente como papel de pared sonoro estaría permanentemente ausente, y su querida residencia resonaría con un vacío desconocido. Ese punto de ruptura no es una erupción repentina, es la culminación de una lenta compresión. Se acumula silenciosamente, capa tras capa, como arena fina que nadie se molesta en limpiar hasta que de repente te encuentras jadeando por respirar bajo su peso. Una semana antes de su partida programada, yo estaba en la cocina, apoyando la mano en la encimera que había apagado, revisando varias correspondencias de trabajo. Una alerta para el pago del alquiler, una notificación de la compañía eléctrica, un cortés agradecimiento de mi jefe por trabajar horas extra. De nuevo, la prueba estándar de que mi existencia estaba dictada por la obligación. Escuché a mi madre en el salón contiguo, su tono vibrando de anticipación. El complejo turístico junto al océano había enviado la confirmación final. Una suite con vistas al mar, servicio de desayuno incluido y crédito para tratamientos de bienestar. Mi pecho se oprimió bruscamente. Salí y me detuve cerca del arco, observándolos. Mi madre agitaba impresiones plastificadas. Mi padre asentía vagamente, fingiendo interés en una logística que probablemente ya había descartado. Mi hermana Bella estaba instalada en el sofá, deslizando el dedo por su dispositivo, sonriendo ante anuncios de ropa de resort. En ese momento, todavía no había escuchado las palabras exactas. No podemos permitirnos el lujo de 2 billetes. Simplemente tuve esa sensación interna de caída nauseabunda, la sensación familiar que siempre precedía a alguna injusticia inminente, una que inevitablemente se esperaría que yo absorbiera. «Hola», me las arreglé para decir, forzando una expresión agradable. «¿En qué estáis todos concentrados?» Mi madre giró, como si acabara de registrar mi presencia. «Oh, Vivian, estamos ultimando el itinerario. Es un evento crucial, ya sabes, dados los recientes momentos de estrés. Tu hermana realmente necesita este tiempo de relajación». Fruncí los labios. ¿Un periodo de descanso de qué, precisamente? De su apretada agenda social. Mi padre me dirigió inmediatamente una mirada de advertencia. «Vivian». Una sola sílaba, lo suficientemente cortante como para seccionar el hilo de la conversación. Había interiorizado esa inflexión específica durante toda mi vida. No redirijas el foco a tus propias necesidades. Pasaron unos días,
y la verdad sin adornos se deslizó de los labios de mi madre como si detallara el tiempo. Estábamos reunidos en la mesa del comedor, comiendo en vajilla que yo había comprado con mi primer sueldo de adulta. Mi madre dejó el tenedor con un suspiro afectado. Con respecto al viaje, anunció, hay algo que debemos aclarar. Yo ya lo sabía. Mi piel se sentía cargada eléctricamente por la inminente decepción. Teníamos la intención de incluirlas a las dos, continuó, pero simplemente no podemos justificar 2 reservas de avión esta vez. Las tarifas subieron inesperadamente. Las tarifas del resort son exorbitantes y las horas de trabajo de tu padre se han reducido. Nos vimos obligados a seleccionar a una. La miré fijamente. Y tu selección fue ella. Mi madre se encogió ligeramente, aunque no refutó la declaración. Nos comprometimos con tu hermana hace meses. Lo ha estado esperando durante tanto tiempo. De todas formas, has estado muy involucrada con tu trabajo. No te gustan las grandes reuniones. Lo sabes de ti misma. No disfrutarías la experiencia de la misma manera. Mi padre intervino, su voz teñida de irritación. No conviertas esto en una confrontación, Vivian. Son solo unas vacaciones. Habrá excursiones posteriores. Dejé escapar una risa silenciosa y amarga. ¿Las habrá?, pregunté, porque no recuerdo haber sido invitada a la anterior tampoco, ni a la de antes. Bella parecía incómoda, pero no lo suficiente como para renunciar a su ventaja. Vivian, por favor, no los hagas sentir culpables, dijo. Ya sabes cómo son las circunstancias. No siempre podemos hacer todo en grupo. Sentí mi mandíbula tensarse. Esto nunca fue sobre el destino, fue sobre el patrón recurrente. Cumpleaños donde sus regalos eran considerados y los míos eran comprados a toda prisa. Funciones escolares, donde la vitoreaban con entusiasmo desde las gradas y se olvidaban de preguntar por mi actuación. Noches en las que me quedaba tarde en el trabajo para garantizar que se pagara la factura de la electricidad mientras ella pedía dinero para salir. Yo también resido aquí, afirmé en voz baja. Contribuyo financieramente a esta vivienda. Sin embargo, cuando surge una oportunidad de placer, de repente dejo de existir. El rostro de mi madre se endureció. Esa es una evaluación injusta. Valoramos tus contribuciones. ¿De verdad?, repliqué. Porque cada vez que se presenta una oportunidad positiva, se designa mágicamente para ella. Cada sacrificio me corresponde a mí. Cada gasto, soy yo quien interviene. Pero esta escapada, este gran evento exclusivo, se recibe con, lamentablemente, Vivian, tal vez la próxima vez. El silencio descendió sobre la mesa. Por una vez, nadie tenía un contraargumento listo. Mi padre finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Estás exagerando. Eres una adulta. Debes reconocer que la vida no siempre es perfectamente equitativa. Tu hermana es más joven. Todavía necesita estas experiencias formativas. Ahí estaba, la misma defensa cansada disfrazada de profunda perspicacia. La hermana menor necesita más atención, más apoyo monetario, más de todo. Yo también os necesité, respondí, mi voz ahora baja, temblando ligeramente. Necesité vuestro apoyo cuando estaba trabajando turnos agotadores en lugar de socializar. Cuando era yo quien se aseguraba de que hubiera sustento en la mesa mientras la llevabais a comprar a boutiques. Necesité vuestra atención y constantemente seguí siendo la figura de confianza que podíais pasar por alto porque estabais seguros de que no arremetería. Dirigieron sus miradas a todas partes menos a mí, la pantalla del televisor, sus platos, el reloj colgado en la pared, a cualquier lugar menos a mi expresión. Esa evasión dolió más profundamente que sus palabras. Cuantificó perfectamente mi posición. Esa noche, permanecí despierta, mirando fijamente la oscuridad de arriba, repasando mentalmente cada momento insignificante que de repente cobraba un significado monumental. La ocasión en que se olvidaron de asistir a mi ceremonia de premios académicos, pero fueron los primeros en llegar a la competición deportiva de mi hermana. Las vacaciones de invierno en las que mi regalo fue un jersey 2 tallas más grande y el suyo fue un dispositivo de comunicación nuevo. La noche en que el suministro eléctrico estuvo a punto de ser cortado hasta que pagué discretamente el saldo pendiente. Me habían entrenado con éxito para tolerar ser invisible. Luego hicieron alarde del viaje tropical,
asumiendo que no reconocería el prejuicio profundamente arraigado. Excepto que esta vez lo hice, y el resentimiento no se disolvió de la noche a la mañana como solía hacerlo. Se intensificó, se enfocó, comenzó a solidificarse en algo nuevo, algo que se parecía mucho a una estrategia detallada. La mañana en que partieron hacia la terminal transatlántica, la residencia se sintió como un escenario teatral para una performance que estaba cansada de ver. Las maletas de viaje estaban cuidadosamente dispuestas junto a la entrada. Las charlas animadas resonaban en el pladur. Mi hermana Bella posaba para fotos con su look de viaje de moda, mientras mi madre la instruía para geoetiquetar el resort en su red social. Yo estaba cerca de la cocina, sosteniendo una bebida que no tenía intención de beber, observando su estudiada muestra de normalidad. Mi madre me dio un rápido abrazo, un gesto tan veloz como marcar un elemento en una lista de verificación. Recuerda regar la flora de interior, ¿de acuerdo? Y si llega alguna entrega, simplemente apílala cuidadosamente en el pasillo. Te traeremos un recuerdo de la tienda de souvenirs. La frase cayó con el peso de la indiferencia casual. Forcé un ligero giro de mis labios. Por supuesto, disfrutad de vuestro tiempo. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Solo estaremos fuera 7 días. Intenta relajarte por una vez. Y luego se fueron, la puerta de entrada cerrándose con un golpe alegre. Sus risas se desvanecieron por el camino. Luego el leve sonido del motor se apagó por completo. La quietud posterior fue pesada e inesperadamente gratificante. Dejé la taza innecesaria. Entré en el salón principal y realmente hice un inventario de todo. El sofá modular, el televisor, la mesa central, las estructuras de estanterías, la batidora, el horno microondas, la vajilla, la alfombra, las lámparas de pie, mis asientos, mis electrodomésticos, mis adornos, todos los artículos que había adquirido a lo largo de los años bajo el constante estribillo. No podemos permitirnos reemplazar eso ahora mismo, Vivian, y tú tienes un ingreso seguro. Me retiré a mi espacio privado y saqué una carpeta de manila del compartimento inferior de mi escritorio. Dentro había facturas, recibos detallados, confirmaciones de recibos digitales, prueba concreta de que estos objetos eran míos, documentación de que yo había sido la propietaria silenciosa que mantenía el hogar mientras ellos se entregaban al favoritismo. Había guardado cada trozo sin saber conscientemente el propósito. Ahora lo sabía. Contacté con un servicio de transporte comercial y organicé la llegada de un vehículo grande para 2 días después. Son principalmente artículos grandes del hogar y equipos de cocina, le expliqué a la gente de reservas. Todo lo que yo personalmente financie, me mudo a otra vivienda. A él le fue indiferente el torbellino emocional subyacente. ¿Por qué debería importarle? Pero cuando preguntó, ¿estará presente alguna otra persona?, una oscura y tranquila sensación de satisfacción se apoderó de mí. No, respondí, están de viaje. Al día siguiente, me dediqué a buscar propiedades. Aseguré una compacta unidad de un dormitorio a varias manzanas de la costa, lo suficientemente cerca como para captar la brisa salina, pero lo suficientemente alejada de la casa de mis padres como para no arriesgarme a pasar por allí inadvertidamente. El precio del alquiler mensual no era insignificante, pero yo había mantenido una estricta planificación financiera toda mi vida. Mis ahorros podían sostenerlo. La administradora del edificio, una mujer de mediana edad con ojos de aspecto cansado, me entregó el contrato después de una revisión superficial de mi verificación de ingresos. ¿Está segura de esto?, preguntó. Aventurarse de forma independiente es una empresa importante. Le ofrecí una ligera sonrisa. He estado operando de forma independiente durante años. Esta es simplemente la primera vez que se formalizará. El día de la reubicación, el camión comercial se detuvo en el bordillo frente a la residencia de mis padres. Por una fracción de segundo, un sobresalto de ansiedad me invadió, imaginando a vecinos curiosos enviando mensajes a mi madre. Pero luego recordé que estaban a muchas horas de distancia, probablemente disfrutando de refrescos en el resort y subiendo contenido como si la vida fuera perfecta. Permití la entrada a los transportistas y comencé a señalar artículos con una precisión clínica que me asombró incluso a mí misma. El sofá modular, la pantalla plana,
esa imponente estantería, estos taburetes de barra, el microondas, la cafetera automática, la vajilla de este armario específico, los cubiertos, la alfombra debajo de la mesa. Todo esto debe ser trasladado, dirigí. Uno de los miembros del equipo levantó ligeramente una ceja. ¿Estás segura? Sostuve mi carpeta que contenía la documentación. Absolutamente segura. Trabajamos constantemente durante varias horas. El vacío comenzó a extenderse de una cámara a la siguiente, como un frío medido y deliberado. El salón principal se vació primero, despojado de todo excepto el sillón reclinable anticuado que mi padre había poseído desde su soltería, que se negaba obstinadamente a desechar. La cocina perdió su brillo funcional pieza a pieza meticulosamente catalogada, dejando atrás una dispersión de utensilios astillados y desiguales que no valían el gasto de mi tiempo. Cada vez que los transportistas preguntaban, ¿este también?, consultaba el archivo, asentía y veía cómo otro componente de mi tranquila retribución encajaba en su posición. Dejé deliberadamente ciertas posesiones atrás. La lámpara visualmente poco atractiva que mi madre apreciaba, la mesa auxiliar agrietada que mi hermana insistía en guardar, el espejo económico que adquirieron cuando volví a casa por primera vez. Quería que observaran el abismo entre lo que mis contribuciones habían sostenido y lo que sus propias elecciones habían mantenido. Quería que la discrepancia les gritara más fuerte de lo que yo nunca podría. Cuando el contenedor final estuvo asegurado, caminé por la casa por última vez. Se sentía vacía, pero no triste. Se sentía honesta. Por primera vez, la residencia reflejaba mi estado interno duradero dentro de ella, como si yo fuera el elemento esencial que llenaba el vacío. Y nadie lo reconoció hasta que mi presencia fue retirada. En mi estudio recién alquilado, observé cómo el equipo de mudanza transportaba todo adentro, convirtiendo las dimensiones desnudas en un espacio que era acogedor e inequívocamente mío. Mi sofá modular, mis volúmenes coleccionados, mis utensilios de comedor, mi pantalla de televisión montada en una pared que ninguna otra persona reclamaba. Firmé las formalidades finales con la administradora del edificio, presenté el pago de seguridad y aseguré el pestillo detrás de mí. No dejé una explicación escrita para mi familia, sin aclaración, sin palabra de disculpa. Siempre habían procedido como si mi apoyo fuera intrascendente. Ahora estaban a punto de descubrir precisamente cuánto habían dado por sentado. Y confieso que el conocimiento de que regresarían a esa estructura despojada, esperando que todo estuviera tal como lo habían abandonado, me llenó de una profunda satisfacción que nunca antes había experimentado. Esto no era simplemente yo reubicándome, esto era yo recuperando cada pedazo de mí misma que habían consumido y descartado en silencio. Regresaron tarde un domingo por la noche. Yo estaba, comprensiblemente, en otro lugar. Sin embargo, se sintió como si estuviera virtualmente presente porque mi dispositivo de comunicación se volvió hiperactivo instantáneamente. El primer mensaje fue de Clarisa, mi íntima confidente, que vivía a 2 casas de la de mis padres. Transmitió una imagen fotográfica. Mi madre de pie en el porche, sosteniendo las llaves, con la boca abierta. Mi padre rígido detrás de ella, con las manos cerradas en puños. Mi hermana Bella, paralizada a mitad de los escalones de la entrada. A través del umbral despejado, pude verlo todo. La omnipresente sensación de vacío. Sin sofá modular, sin televisión, sin alfombra. Solo los contornos melancólicos y descoloridos por el sol, donde solían estar los objetos. «Tía», envió Clarisa por mensaje, «están teniendo un ataque de nervios absoluto. Escuché el chillido de tu madre hasta mi cocina». Mi pulso martillaba, no por miedo, sino por una energía feroz y electrizante. Miré fijamente la imagen durante un momento prolongado, luego coloqué mi teléfono boca abajo. Las llamadas directas comenzaron minutos después. Primero mi madre, luego mi padre, seguido de un diluvio inmediato de mensajes escritos de mi hermana. Rechacé todas las llamadas. Dejé que todas las consultas llegaran a la grabación automática. Preparé una comida sencilla en mis nuevos aposentos. Me senté en mi sofá recuperado y encendí mi televisor, el mismo aparato que probablemente me estaban acusando de robar. Escuché cómo se acumulaban los mensajes de audio entrantes. Mi madre llorosa, mi padre gritando,
Mi hermana tomando pruebas digitales de las cámaras vacías y enviándolas acompañadas de la exigencia: ¿qué demonios has hecho? No ofrecí respuesta, ni esa noche ni a la mañana siguiente. El lunes por la tarde hubo un golpe contundente en mi puerta. 3 golpes fuertes y agresivos. Reconocí ese golpe al instante. Mi estómago revoloteó nerviosamente, pero me obligué a tomar una respiración firme. Esta era la consecuencia que había anticipado. Abrí la puerta. Mis padres se impulsaron más allá de mí sin pedir permiso. Sus ojos se movieron rápidamente alrededor de mi modesto apartamento. La mirada de mi madre aterrizó inmediatamente en el televisor. «Ahí está», gritó. «Tenía razón. Te llevaste todo, Vivian. ¿Cómo puedes justificar esto?» La cara de mi padre estaba enrojecida. «Esto es una locura. Regresamos de un breve descanso y la casa ha sido destripada. ¿Qué clase de persona eres?» Cerré la puerta en silencio y me apoyé en el marco. «¿Qué clase de persona soy?», repetí. «¿Quieres decir, qué hay de malo en que recupere la propiedad que me pertenece?» Mi madre se dio la vuelta. «¿Tu propiedad? Esos artículos eran para la familia colectiva. No puedes simplemente vaciar una residencia porque te sientes ofendida por unas vacaciones». Caminé deliberadamente a mi pequeña superficie de comedor. Extraje la carpeta de evidencia financiera y permití que cayera pesadamente sobre la madera. «Sentaos», ordené. «¿Deseáis discutir qué es para la familia? Empecemos por revisar quién pagó realmente por ello». Permanecieron de pie, pero no intentaron irse. Eso fue suficiente. Abrí el archivo. «El sofá modular comprado con mi bonus de empleo el año pasado», dije, dando golpecitos al documento. «El televisor, mi declaración de la renta dividida en 12 pagos a plazos. El microondas, cargado a mi tarjeta de débito. Los platos, comprados con mi salario inicial de la cafetería. La alfombra. Ahorré ganancias para eso durante 3 meses. ¿Lo recordáis? ¿O simplemente asumisteis que se materializó mágicamente porque la casa lo requería?» La boca de mi madre se abrió y se cerró, como si estuviera buscando desesperadamente una desviación apropiada y no lograra localizarla a tiempo. «Teníamos toda la intención de reembolsarte», dijo débilmente. «Siempre planeamos hacerlo». Me reí. «Lleváis repitiendo ese sentimiento durante 5 años, 5 años completos. Mientras tanto, cada vez que la situación financiera se ponía difícil, ¿a quién buscabais? A mí. Cada vez que algo fallaba, a mí. Cada vez que decidíais posponer el pago hasta que las cosas mejoraran, a mí, de nuevo. Pero cuando era el momento de algo especial, algo agradable, algo que atesoraríais para siempre, eso se dirigía exclusivamente a ella». Mi hermana Bella dio un paso adelante, con los ojos brillantes. «Vivian, lo entiendo, pero esto va demasiado lejos. Dejaste la casa completamente vacía, la gente ya está cotilleando. Has hecho que nuestra familia parezca errática». Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí. «Oh, ¿ahora te preocupan las apariencias? ¿Dónde estaba esta preocupación cuando estabas subiendo autorretratos de vacaciones, mientras a mí me decían explícitamente que no podían pagar billetes para 2? Ella se estremeció. Mi padre golpeó su puño contra la mesa. «Basta, este comportamiento es inmaduro. ¿Deseas reubicarte? Bien, eres una adulta, pero apoderarte de todo, eso constituye un robo». Recogí la pila de registros financieros y los agité. «Adelante, contacta con las autoridades, preséntales esta documentación, infórmales de que tu hija robó el sofá modular que ella financió. Veamos cómo procede esa interacción». Me miró fijamente, pero su mano permaneció lejos de su teléfono. Todos sabíamos que no llamaría. No quería que nadie más se diera cuenta del verdadero alcance de su dependencia de mi trabajo. Durante varios segundos, la habitación estuvo absolutamente en silencio. Este fue el momento en el que, en algunas familias, todo podría suavizarse. Lágrimas, disculpas sinceras, compromisos firmes de cambio. Eso no sucedió aquí. Mi madre se hundió pesadamente en una de mis sillas y se cubrió la cara con las manos. «Estábamos tan aterrados cuando regresamos a casa», murmuró. «Asumimos que te había pasado algo terrible».
Y luego observamos que vuestra principal preocupación eran los muebles, corregí. No mi bienestar. ¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis realmente ansiosos por mí, madre? No solo sobre si cubriría la factura de la electricidad o conduciría a alguien a algún lugar, sino sobre mi estado emocional real. No ofreció respuesta. Mi padre miró fijamente el suelo. Mi hermana dio un pequeño sorbo, pero noté que también estaba examinando el apartamento, haciendo un inventario mental de todo lo que había logrado construir para mí misma, ahora que mi atención no estaba centrada en mantener su comodidad. No voy a volver, declaré finalmente. Esto no es una fase temporal. Esto no es un estallido de ira. He terminado de ser la hija de reserva que mantiene la infraestructura para que podáis seguir fingiendo que la descendencia favorecida es la única que importa. Mi padre se masajeó la frente. ¿Y qué? ¿Ese es el final? ¿Rompes todos los lazos con nosotras por un simple viaje? Negué con la cabeza lentamente. No. Por años de existir en vuestra visión periférica. Por decirme directamente que no podíais permitiros valorarme tanto como la valorabais a ella. Por asumir que continuamente derramaría mis recursos y esfuerzo en una vivienda donde no era. Más que un fantasma. Los hombros de mi madre comenzaron a temblar. Tomamos malas decisiones, susurró. No comprendimos cuán profundamente sentías esto. Estábamos haciendo lo mejor que éramos capaces de hacer. Vuestro mejor fue inadecuado, dije en voz baja, y ahora viviréis con el resultado. Partieron minutos después, no con puertas cerradas con ira esta vez, sino con pasos lentos y pesados y un silencio aturdido. Mi hermana fue la última en llegar al umbral. En la puerta se dio la vuelta. Yo te contactaré más tarde, ofreció. No lo hagas, repliqué, a menos que estés preparada para discutir tu propio papel en esto, también. Tragó saliva con dificultad y se fue. Aseguré el pestillo detrás de ellos y apoyé mi frente contra la madera fría, mi ritmo cardíaco disminuyendo gradualmente. Había esperado sentirme arrepentida. No lo hice. Me sentí limpia, como si finalmente hubiera dicho la verdad en voz alta, y el mundo no se hubiera derrumbado. Simplemente se había realineado alrededor de los nuevos límites que debería haber establecido hace mucho tiempo. Las consecuencias se materializaron rápidamente. En un pequeño asentamiento costero, los desarrollos dramáticos se difunden más rápido que la marea alta. A mediados de semana, los clientes de la cafetería local murmuraban sobre la familia cuya hija mayor se había reubicado y había despojado el interior. Algunos relataron la narrativa retratándome como la antagonista. Otros, particularmente aquellos familiarizados con mi situación, bajaron la voz y declararon: francamente, estaba justificada. Clarisa proporcionó los detalles específicos. Regresaron absolutamente enfurecidos, me contó durante mi breve descanso, revolviendo su bebida fría. Tu madre estaba gritando en el camino de entrada, afirmando que eras una traidora. Tu padre incluso mencionaba acciones legales. Pero luego los vecinos comenzaron a plantear preguntas como: ¿no financió Vivian la mayoría de esas pertenencias? Deberías haber presenciado sus caras. Visualicé la escena, y la sensación de reivindicación era casi embriagadora. Mis padres no solo habían perdido muebles, habían destruido la imagen meticulosamente elaborada que habían proyectado durante años. La familia estable y cariñosa, completa con una hija mayor obediente y trabajadora y una hermana menor brillante. Ahora, la gente se preguntaba por qué su hija mayor, empleada de confianza, había abandonado silenciosamente el hogar y se había llevado cada pertenencia que poseía. ¿Por qué su casa parecía el escenario de un robo mientras estaban de vacaciones? ¿Por qué la fachada familiar perfecta mostraba de repente profundas fisuras? Mi hermana intentó gestionar la percepción pública a través de sus plataformas digitales. Una tarde, publicó una imagen de las vacaciones con una críptica leyenda sobre el discernimiento de la verdadera lealtad. La sección de comentarios resultante no evolucionó como ella anticipaba. Una antigua compañera de clase escribió: «¿Tu hermana no proporcionó un apoyo sustancial a tu familia? Este sentimiento parece indebidamente duro». Otro individuo agregó: «Corre el rumor de que prácticamente amuebló todo el lugar. Si eso es exacto, yo también me llevaría mis cosas».
No disfruté siendo el foco del cotilleo local, pero no pude negar la sensación. La idea de que la gente finalmente estuviera viendo más allá de la fachada, eso se sintió como retribución a su manera silenciosa. Mientras tanto, mis padres se vieron obligados a lidiar con la realidad práctica de sus elecciones. Clarisa mencionó que la primera vez que visitó para dejar algo, la atmósfera en la casa se sentía sombría, su descripción exacta, no la mía. El viejo sillón reclinable, el suelo desnudo, una cocina que resonaba, el tipo de vacío que no se puede enmascarar con una vela aromática y una manta decorativa. Mi padre se quejó ruidosamente del coste prohibitivo de reemplazar todo. No apreciamos cuánto había adquirido, afirmó repetidamente, como si eso sirviera de alguna manera como defensa. Mi madre le gritó abiertamente en el jardín un día, lo suficientemente fuerte como para que Clarisa lo escuchara. Si no hubieras recurrido constantemente a Vivian en busca de fondos, no estaríamos en este apuro. Por una vez, no me estaban atribuyendo la culpa directamente a mí. Se estaban culpando mutuamente. En cuanto a mi hermana, el impacto la afectó de una manera diferente. Había regresado de su excursión, esperando disfrutar de la admiración por sus fotos de vacaciones y anécdotas veraniegas. En cambio, entró en una residencia medio vacía, padres inmersos en discordia continua y susurros en su lugar de trabajo sobre ser la niña favorecida, cuya hermana finalmente llegó a su límite. Un colega supuestamente le preguntó directamente: ¿es cierto que tu familia dejó atrás a tu hermana porque no pudisteis financiar 2 billetes? Mi hermana, que siempre había irradiado tanta confianza, tan rápida con una réplica, no tenía una respuesta efectiva que ofrecer. Clarisa transmitió que se veía pequeña por primera vez, no lamentable, sino genuinamente conmocionada, como si el pedestal chapado en oro hubiera sido abruptamente retirado, y ella no estaba segura de cómo equilibrarse sobre sus propios pies. Mientras intentaban frenéticamente dar sentido a su nueva normalidad, yo estaba construyendo tranquilamente la mía. Acepté horas adicionales en la cafetería, no por necesidad, sino porque deseaba reforzar mis ahorros líquidos. Mi apartamento comenzó a sentirse menos como un alquiler y más como un hogar permanente. Coloqué impresiones enmarcadas en las paredes, no de recuerdos familiares fabricados, sino del mar, de la luz que se desvanecía y de pequeñas fotos instantáneas que Clarisa y yo habíamos tomado en tardes espontáneas de lunes a viernes. Compré una pieza de vegetación, luego una segunda, luego una tercera. Preparé comidas en mi propia cocina y comí en mi propia mesa cuando lo deseaba, no de acuerdo con algún horario tácito que se esperaba que mantuviera. Una tarde, mi supervisora de turno me llamó a un lado. «Tu rendimiento ha sido excepcional últimamente», comentó. «Hemos estado discutiendo ascenderte a subdirectora. ¿Estás interesada?» Casi me río a carcajadas ante la ironía del momento. Mientras mis padres se sentaban en una casa parcialmente vacía, lamentando todo lo que les había quitado, a mí me ofrecían más. Más responsabilidad, sí, pero también mayor autoridad, mayores ingresos, una confirmación adicional de que cuando invertía en mi propio futuro, en lugar de en personas que no reconocían mi valor, mis esfuerzos realmente daban resultados. Por supuesto, el sentimiento no era únicamente de triunfo y liberación. Había noches en las que el profundo silencio de mi apartamento se sentía abrumador, cuando la magnitud de mis acciones pesaba mucho sobre mi pecho. Me había ido. Había recuperado todo lo que era legítimamente mío. Había obligado a mi familia a confrontar su propia negligencia al eliminar la red de seguridad que siempre había proporcionado. Ocasionalmente, me preguntaba si había empujado el límite demasiado lejos. Luego recordaba las frías palabras de mi madre. «No podemos justificar el coste de 2 billetes. Tu hermana va a seguir adelante». Y la expectativa de que simplemente lo consentiría y lo aceptaría. Visualizaría su regreso a esa casa desmantelada, el eco de sus propias malas elecciones finalmente reverberando, y pensaría: no, esto no fue demasiado lejos. Esta fue precisamente la distancia que necesitaba recorrer. ¿Crees que forzarlos a habitar esa casa vacía fue mezquino o el único método por el cual realmente comprenderían el impacto de sus acciones? Dime hacia qué lado te inclinas. Poco más de una semana después de la dramática confrontación en mi estudio,
Mi teléfono se iluminó de nuevo con el identificador de mi hermana Bella. Había estado ignorando la mayoría de sus intentos de llamadas, permitiendo que sus mensajes de texto se acumularan como correspondencia no atendida. Pero esta vez algo me hizo detenerme. Tal vez fue simple curiosidad. Tal vez fue la comprensión de que, a diferencia de nuestros padres, ella todavía era lo suficientemente joven como para potencialmente evolucionar. Acepté la conexión. Vivian. Su voz era pequeña, desprovista de drama o emoción artificial, solo sonando agotada. «Hola», respondí con cautela. «¿Qué necesitas?» «¿Podríamos vernos?», solicitó. «No en la casa, en algún lugar imparcial». Contemplé terminar la conversación, preservando el límite limpio que había establecido. Pero luego recordé todos los años en que habíamos sido solo nosotras dos contra el mundo, antes de que el trato preferencial se volviera tan marcado, antes de que nuestros roles asignados se solidificaran. «De acuerdo», dije. «El Beachside Bistro mañana, a las 5 de la tarde». «Vale», exhaló. «Gracias». Al día siguiente, ella ya estaba sentada cuando llegué, ocupando una cabina aislada con un vaso de agua simple medio consumido. Sin mejoras cosméticas, sin atuendo adecuado para una subida instantánea, solo mi hermana con un aspecto ansioso, de una manera que nunca había presenciado. «Te ves diferente», señalé mientras me deslizaba en el asiento frente a ella. Dejó escapar una risa corta y sin humor. «Sí, bueno, ha sido una semana llena de acontecimientos». Nos miramos durante un momento tenso, el silencio pesado con todas las cosas necesarias que aún no se habían articulado. Finalmente, ella suspiró. «No estoy aquí para manipular tu culpa», comenzó. «Te prometo que eso es lo que estás anticipando». No ofrecí respuesta, así que ella continuó. «Yo solo necesito entender. Quiero decir, reconozco que el viaje se manejó mal. Lo reconocí cuando mamá me lo dijo por primera vez, pero ella afirmó que estabas cómoda con ello, que lo entendías. Ella siempre afirmó eso sobre todo. Ese detalle en particular fue más doloroso de lo que había esperado». «Por supuesto que lo hizo», dije en voz baja. «Es mucho más simple que admitir que estaban explotando mis recursos». Ella plegó nerviosamente el borde de una servilleta de papel. «Me criaron creyendo que ese arreglo era convencional. ¿Sabes? Que te gustaba ser la persona de confianza, que realmente no te importaban las excursiones, la atención, lo que fuera. Constantemente decían, Vivian es distinta, ella no necesita todo eso. Así que dejé de preguntar por qué estabas ausente de las fotos o por qué no te invitaron. Simplemente concluí que prefería ser excluida». Puse los ojos en blanco, pero había poca amargura genuina en el gesto. «Deseaba ser incluida», afirmé. «Simplemente aprendí muy pronto que mis deseos eran irrelevantes. Si no compensaba sus insuficiencias, nadie más lo haría. Así que asumí la carga. Y luego decidieron que mi voluntad de hacerlo significaba que no merecía nada extra, solo más trabajo». Tragó saliva con dificultad. Cuando regresamos y vimos la casa, mi reacción inmediata fue ira dirigida a ti. Pensé, ¿cómo pudo infligirnos esto? Pero luego comencé a hacer la aritmética mental. Levantó la mirada para encontrarse con la mía. «Vivian, no tenía absolutamente ninguna idea de cuánto estabas pagando. Sabía que ayudabas, pero mamá y papá siempre hicieron que pareciera, no sé, un acto benevolente, como si estuvieras siendo teatral si alguna vez mencionabas el gasto». «Bueno, ahora estás informada», dije. «Felicidades, el velo ha sido levantado». Ella hizo una mueca. «No están lidiando bien. Papá habla repetidamente sobre lo irrespetuosas que fueron tus acciones. Mamá llora con frecuencia. Están discutiendo más de lo que jamás he visto. Y todos en el vecindario están observando». «Bien», respondí antes de que pudiera contenerme. «Quizás ser examinados los obligará a considerar cómo se ven cuando tratan a una hija como ayuda doméstica y a la otra como realeza». Ella no disputó el punto. Eso me sorprendió. «No puedo defender su comportamiento», concedió. «Ni siquiera voy a intentarlo. Yo solo no quiero perderte por culpa de ellos. Lo siento de verdad, Vivian, por cada momento en que no me di cuenta, o no pregunté,
o simplemente disfruté de algo de lo que sabía que estabas excluida y lo racionalicé diciendo, así son las cosas. Fui egoísta. Me gustaba ser la favorecida. Me permitió ignorar lo doloroso que era para ti. Su voz tembló en la frase final. Me quedé mirando a mi hermana, la joven que siempre había parecido tan despreocupada, tan segura de que el universo se doblegaría a su voluntad. Por primera vez, percibí la vulnerabilidad, la confusión, la mortificación. Fuiste una beneficiaria, dije lentamente. Incluso si no iniciaste el sistema, cosechaste las recompensas. Lo sé, susurró, y odio eso de mí misma. Odio no haberte defendido. Cuando mamá dijo que solo podían pagar un billete, debería haberme negado a ir sin ti. No lo hice. Me dije a mí misma que la reserva era final y que era demasiado tarde para cambiar. Pero la verdad es que quería ir, y no quería arriesgarme a perder la oportunidad. Ese nivel de franqueza me afectó más profundamente que cualquier justificación endeble. Fue desagradable, profundamente personal, y exactamente el tipo de reconocimiento que había estado necesitando escuchar. Respiré hondo. No voy a inventarme un sentimiento. Quería que experimentaras el impacto, admití. La shock, la pérdida tangible, la vergüenza. No porque me falte afecto por ti, sino porque has estado protegida de las consecuencias toda tu vida. Quería que supieras lo que se siente cuando alguien toma una decisión que sirve a su propio interés y te deja a ti para gestionar el caos resultante. Ella asintió lentamente. Lo comprendo ahora, de verdad que sí. Y me doy cuenta de que una disculpa no resuelve la situación, pero lo siento. Siento que me eligieran a mí. Siento haberles permitido hacerlo. Nos sentamos en un silencio cómodo por un tiempo. El camarero rellenó nuestros vasos y ofreció una mirada de simpatía que probablemente ella no fue consciente de dar. Afuera, el océano brillaba con la luz menguante. No estoy preparada para perdonarlos, afirmé finalmente. Quizás nunca lo esté, pero tú... Hice una pausa, buscando el lenguaje preciso. Eres culpable, pero no eres ellos, e hiciste el esfuerzo de estar aquí. Eso significa algo. Las lágrimas surcaron sus mejillas. «¿Entonces qué sigue?», preguntó. «Ahora», dije, «debes decidir quién pretendes ser. Su hija favorita que afirma que toda esta situación es culpa mía, o la persona que finalmente les comunica la verdad sobre la realidad de su conducta». Ella tragó saliva. «No serán receptivos a mis palabras». «Quizás no», concedí, «pero ni siquiera contemplaré la noción de permitirte volver a mi vida si no estás dispuesta a hacer el intento». Ella se encontró con mi mirada, y por primera vez en muchos años sentí que ocupábamos el mismo lado de la valla. «Haré el esfuerzo», afirmó resueltamente. «Abogaré por ti, incluso si incurre en su desagrado». Asentí. «Entonces observaremos». Cuando salimos del bistro, no nos abrazamos, pero tampoco divergimos inmediatamente. Procedimos en la misma dirección por un rato, conversando sobre asuntos intrascendentes y otros significativos, esbozando torpemente los cimientos de una nueva dinámica, una que no estaba dictada por el sesgo de nuestros padres. Un mes completo transcurrió antes de que viera a mis padres en persona de nuevo. Durante ese intervalo, mi vida se aceleró hacia adelante. El apartamento estudio comenzó a sentirse auténticamente como un hogar. Acepté el ascenso a subdirectora. Pasé tiempo con Clarisa, disfrutando de conversaciones que se centraban únicamente en nuestras vidas y aspiraciones, no en gestionar la logística de mi unidad familiar original. Mi hermana Bella cumplió su compromiso. Me contactó con frecuencia y sus actualizaciones fueron reveladoras y ocasionalmente desalentadoras. Estaba intentando iniciar conversaciones con nuestros padres, señalando suavemente su persistente dependencia de mí y su habitual minimización de mis necesidades emocionales. Fue, predeciblemente, una lucha. Mi padre la acusó de conspirar conmigo. Mi madre se retiró a la autocompasión, afirmando que Bella le estaba causando dolor deliberadamente. Sin embargo, Bella persistió. Me informó que había aportado un pago inicial para una mesa de cocina fundamental de segunda mano para reemplazar la que yo me había llevado,
y estaba utilizando sus propios ingresos para adquirir algunas piezas de mobiliario neutro para la sala de estar. Estaba, en esencia, tratando de llenar una pequeña porción del vacío que yo había creado, no por mí, sino para establecer un acuerdo de vida más equitativo para ella. Consentí en reunirme con mis padres en un lugar público y neutral, un parque en la periferia de nuestra ciudad. La reunión se sintió como una negociación comercial. Parecían agotados, mayores de lo que recordaba, sentados en un banco que yo no había pagado. Mi madre intentó comenzar con la culpa. La casa se siente terrible, Vivian. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? La interrumpí suave pero firmemente. No estamos discutiendo los muebles. Estamos discutiendo las condiciones que me obligaron a llevármelos. ¿Estáis preparados para reconocer el favoritismo constante que demostrasteis hacia Bella y la carga que pusisteis sobre mí? Mi padre se movió incómodamente. Admitimos que cometimos algunos errores, afirmó, su tono plano. Dependimos demasiado de tu estabilidad financiera. Tenemos la intención de mejorar. La falta de profundidad emocional en la declaración fue sorprendente. No era una disculpa por causar angustia. Era una promesa de enmendar un hábito financiero inconveniente. Asentí lentamente, absorbiendo su respuesta. Ya veo. Entonces aquí están mis términos para cualquier contacto futuro. Primero, no volveré a esa casa. Nunca. Segundo, cualquier discusión financiera que me involucre termina ahora. Tercero, si alguna vez criticáis a Bella por establecer límites o hablar con sinceridad sobre el pasado, cortaré la comunicación inmediatamente. Esto no se trata de recuperar las pertenencias, se trata de establecer límites. Mi madre miró hacia abajo. Te extrañamos, murmuró. Extrañáis a la persona que os proporcionaba seguridad, corregí suavemente. Estoy justo aquí, pero ahora soy una persona completamente diferente. Soy la que se prioriza a sí misma. No prometieron una transformación profunda ese día. No lograron de repente una comprensión perfecta del daño emocional que habían causado. Pero la dinámica de poder había cambiado fundamentalmente. Dejaron ese parque sabiendo precisamente lo que yo valía y sabían que el coste de volver a pasarme por alto era la pérdida permanente de su hija mayor. Mi auténtica retribución fue esta: recuperé mi vida. Les hice reconocer innegablemente el vacío significativo que había estado ocupando todo el tiempo. E independientemente de si alguna vez cambiaron o no, sabía una verdad con absoluta certeza. Nunca permitiría que nadie me hiciera sentir como el personaje secundario en mi propia narrativa, nunca más. ¿Crees que forzarlos a habitar esa casa vacía fue mezquino o el único método por el cual realmente comprenderían el impacto de sus acciones? Dime hacia qué lado te inclinas.